Hola chicos, nuevamente. Ahora toca el turno de nuestra materia de Introducción a las Ciencias Sociales 2. Nosotros ya llevamos un curso de Introducción a las Ciencias Sociales, entonces esta es la segunda parte de esa materia, ¿sale? Es la continuación de. Estaremos viendo algunos conceptos que ya vimos y otros que serán nuevos, así que ya sabes la forma de trabajar, tomas tus apuntes en orden, todo correcto, y si hay alguna duda lo comentamos en el momento por WhatsApp, ¿sale? Nuestra unidad número 1 se llama Individuo y Sociedad. Conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Bien, ese es el nombre de toda nuestra unidad y nuestro primer tema es Fundamentos de la sociedad. Subtema: conceptualización de individuo y sociedad. Y empezamos. Antes de empezar a abordar lo que es la sociedad en su conjunto, debemos hablar acerca de la parte mínima de la sociedad, que es la persona o individuo. Una persona o un individuo lo vamos a definir como un ente indivisible. Es decir, que no se puede separar, dado que si se separa, deja de ser una persona, ya no se le da la conceptualización como tal. Es el miembro de la especie humana. Y es la parte más pequeña de la sociedad. Gracias a la persona o individuo se pueden llevar a cabo las funciones básicas de la sociedad, como lo sería la socialización. La socialización es la interrelación entre dos o más individuos. El siguiente concepto básico que necesitamos ver es, lógicamente, el concepto de sociedad. Obviamente podemos definirlo de una manera sencilla como un conjunto de personas o individuos que comparten algo en común. A pesar de que las personas todas somos diferentes, podemos unirnos para alcanzar ciertos objetivos o metas, ¿sale? Y eso es lo que conforma una sociedad. Para ello se reúnen simple y sencillamente por compartir intereses, ¿vale? Ya sea cuestiones de seguridad, ya sea cuestiones de buscar alimento, trabajo, para alcanzar algunos otros objetivos de desarrollo personal, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se conforma la sociedad? A través de relaciones por individuos que tienen intereses comunes, objetivos, intenciones,
fines y medios en común. A todo esto unido lo vamos a llamar superestructura. Entonces tendríamos que la superestructura es cuando los individuos se reúnen para alcanzar intereses, objetivos, intenciones, relaciones, fines y medios en común. ¿Okay? A eso es entonces lo que definiremos como superestructura. Un conjunto de intereses y todo lo que está aquí escrito, ¿vale? Las personas tienen formas diferentes para reunirse entre ellas, es decir, para convivir con otras personas. Algunos lo hacen de manera forzosa y otros porque les nace ser sociables, ¿vale? Para ello necesitamos ver nuestro siguiente tema. Tipos de socialización. Para empezar, debemos saber que la socialización es el proceso en el que una persona y sus semejantes tienen un proceso de aceptación en relación a pautas sociales y la adaptación a ella. En forma general, como les mencionaba hace rato, la socialización es la forma en la que dos o más individuos se relacionan entre sí, ¿sale? Y hace ratito igual les mencionaba que se pueden reunir por trabajo de manera obligatoria, se pueden reunir por amistad de manera un poco más consensuada o se pueden reunir por diferentes características. Esa es la socialización, ¿sale? Esta socialización necesita ciertas características. En primer lugar, la aceptación, ya sea la aceptación de un interés económico o de un interés sentimental, de un interés de diferentes categorías, pero siempre con la idea de que necesitamos aceptar que necesitamos esa relación para crear lo que es la socialización. La socialización se da en individuos que hayan experimentado ciertos cambios. Por ejemplo, cuando somos niños, obviamente socializamos con niños y el estar en un mundo de adultos es como tedioso, ¿no? Cuando ya somos más jóvenes o avanzamos más en edad, nos socializamos con personas de esa edad y establecer comunicación con un niño a veces suele ser igual, algo tedioso. Entonces, conforme nosotros vamos siendo más experimentados, nos vamos socializando con personas que tienen la misma categoría, el mismo nivel, por llamarlo de alguna manera, que nosotros. Esta socialización se dará dado que la persona avance en cuestiones de estatus social, trabajo, cultura, el país en el que vive inclusive, ¿vale? Para los sociólogos, la socialización es vista como un proceso mediante el cual se le inculca la cultura a los miembros de la sociedad, ¿sale? Menciona nuestro concepto que es una forma de inculcarle la cultura a las nuevas generaciones o a los más pequeños en este caso. Pero, ¿qué es la cultura? La cultura la vamos a definir como conocimientos específicos. Conocimientos específicos transmitidos de generación en generación. Que le permiten al individuo desarrollarse y participar en la vida social, ¿sale? Entonces, la cultura le va a permitir a cualquier persona
relacionarse con otras personas de la misma cultura. Por ejemplo, si yo, imaginen, no sé, viajo a otro país, Japón, por ejemplo, yo no sé nada de la cultura japonesa, lo más probable es que sea muy difícil para mí relacionarme con personas de allá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no conozco nada acerca de ellos. Qué tal si hago algo y no es permitido allá? O ciertas festividades o ciertas cuestiones relacionadas a la cultura. ¿Sale? Entonces, la cultura, como dice nuestro apunte, nos permite tener una interacción más cercana con personas de nuestro entorno. Con relación al tema de socialización, hemos visto que lo que veríamos son los tipos de socialización, ¿sale? Entonces, los tipos son los siguientes. El primero es la socialización primaria. La socialización primaria, como su nombre lo indica, es la primera que atraviesa el individuo y es dada en la niñez. Por medio de ella se convierte en un medio de en un miembro de la sociedad. Inicia con la familia, caracterizada por una gran carga afectiva. Es decir, la primera socialización con la cual nos vemos involucrados es con nuestro entorno inmediato. ¿Quién es nuestro entorno inmediato? Pues nuestros papás o hermanos o tíos, etcétera. ¿Sale? Entonces, la socialización primaria es aquel en el que un nuevo individuo establece con personas a su círculo cercano. Y, como nos dice el apunte, principalmente está dado por cuestiones relacionadas a la afectividad. La siguiente socialización, obviamente, es la socialización secundaria. Este tipo de socialización es cualquier proceso posterior que el individuo ya socializado en su círculo cercano ahora experimenta fuera de él o con otros sectores, nuevos sectores del mundo. El individuo descubre que puede relacionarse no solamente con una cuestión de afectividad como lo hace con su familia, sino puede relacionarse por cuestiones económicas o de algún otro tipo de interés. Este tipo de socialización se caracteriza por la división social del trabajo y la distribución del conocimiento. Entonces, este tipo de socialización lo vamos a llevar a cabo con sectores fuera de nuestro círculo principal. Como siguiente tema tenemos clases sociales. El origen y del concepto de clases sociales se da entre los años de 1820 y 1840. Parece 8. Ahí está. 1840 en Inglaterra, donde se presenta un fenómeno socioeconómico que cambia a la humanidad. Y este fenómeno fue la revolución industrial. Nosotros ya estuvimos hablando un poco acerca de la revolución industrial en el cual se crean nuevas máquinas, se crean nuevas formas de desarrollarse y esto origina que las clases sociales queden divididas de una manera mucho más significativa. Antes ya habíamos hablado que las personas tenían más o menos lo mismo, no exactamente lo mismo, sino su situación económica era muy similar. Cuando inicia esto de la revolución industrial, las personas que tenían un poquito más que las otras, dado que podían invertir más, se volvieron más ricas y las personas que no tuvieron que volverse partícipes o trabajadoras de las personas con mayores recursos y esto les generaba una ganancia muchísimo menor. Y es así como se empiezan a formar las diferentes clases sociales. ¿Qué fue lo que originó la revolución industrial? En primer lugar, la creación de la máquina de vapor permitía crear muchos instrumentos o muchas maquinarias que ayudasen al hombre.
Si antes un trabajo lo realizaban 50 personas, ahora solo se necesitaba, no sé, 2 personas que manejaran la máquina y las demás, las otras 48, quedaban desempleadas. Entonces, la máquina de vapor de James Watt se escribe así. Fue uno de los inventos más revolucionarios para esta época. Termin las clases sociales se dan o empiezan a establecerse muchísimo más y se da esa separación de patrón-trabajador, originando lo que actualmente llamamos capitalismo. El capitalismo está dado por conceptos clave. El primero, propiedad privada, es decir, que si yo tengo algo va a ser simplemente mío y nadie puede hacer nada al respecto. Si yo quiero venderlo, regalarlo, hacer con él lo que quiera, es muy mi problema. La explotación del hombre por el hombre, al momento de originarse patrón-trabajador, lo que hace el patrón es explotar prácticamente el trabajo de otro. ¿Sale? Entonces se da lo que es la explotación del hombre por el hombre. La acumulación de riqueza, entre más tienes, más vales. La marginación social y económica como siguiente punto, dado que las personas que ganaban poco tenían menos posibilidades de desarrollarse y sobresalir. Esto originaba que eh, las personas se fuesen aislando de una u otra forma de aquellos sectores que estaban más desarrollados y eran los ricos. Organización de mercados, es decir, que prácticamente ¿quién iba a regular el mercado? Las personas que más tenían. Se iba a generar un nuevo concepto llamado consumismo, en el cual es comprar prácticamente cosas aunque no las necesites, que actualmente realizamos eso, aunque no querramos verlo. Tenemos un celular, funciona correctamente, pero nosotros queremos uno más avanzado. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sale? El siguiente son los monopolios, es decir, que una sola empresa maneje todo el mercado. Un ejemplo de monopolio podría ser CFE, aquí de manera actual en nuestro país. ¿Conocen alguna otra compañía que brinde energía eléctrica? No, si no estás contento con CFE, pues nada, Comisión Federal de Electricidad, pues nada, no hay nada que puedas hacer. Si cancelas tu contrato, no hay otra empresa que te dé el servicio. Entonces, un monopolio es una empresa que controla todo el mercado. ¿Vale? Hasta aquí dejamos los conceptos de hoy. Si tienes alguna duda con alguno, ya sabes, envíame un mensajito y revisamos y aclaramos todas las dudas, ¿vale? Nos leemos por WhatsApp.